Bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental en Casa Grande, Arizona. Les habla el pastor Roberto Goins. Somos una iglesia bautista bíblica, cristocéntrica y misionera dedicada a la familia. Nuestro enfoque es la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la conversión del pecador, la edificación del creyente, la adoración de Jesucristo, el compañerismo para exhortar y animar a los hermanos y la oportunidad de servir juntos al Señor. Si usted vive o conoce a alguien en esta área, sería un honor tenerle con nosotros. Estamos ubicados en el 18280 West Hannah Road en Casa Grande, Arizona. Nuestro horario de servicios son los domingos a las 11 a.m. y los jueves a las 7 p.m. La predicación que escuchará a continuación viene de uno de nuestros servicios más recientes. Nuestra oración es que el mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para ustedes. Buenas noches y gracias al Señor por otra oportunidad de poder reunirnos una vez más en su casa. Gracias a todos presentes esta noche y estamos esperando otra vez una bendición de parte del Señor cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y los que siempre escuchan, muchísimas gracias a ustedes también. Vamos a comenzar esta noche con el número 230. El número 230. Yo vivo, Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Amén, hermanos. Gracias al Señor por la victoria que viene por medio de la salvación eterna. Vamos a mirar la lista de oración esta noche. Por favor, siguen orando por crecimiento de la iglesia. También por nuestra familia en Carolina del Sur. John Jairo, Janet y también tía Mary en Colombia. Todos tienen problemas de salud. Siguen orando por la familia de la hermana Migdalia, hermana Orlando, también por la hermana Solanda y la hermana Carmen. Y los misioneros nuestros, por favor, las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, nunca debemos olvidar de eso. Por favor, recuerda a la mamá del pastor Jimmy en Colombia y también por Tony May y el bebé James, la mamá que está en terapia
tratando de recuperarse de esas 2 cirugías del cerebro. ¿Hay algo más que debemos mencionar esta noche? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos una vez más en tu casa. Gracias, Señor, por los que han llegado, Señor. Estamos esperando, Señor, una bendición de parte de ti y tu palabra. Gracias por darnos, Señor, esta herramienta, Señor, esta bendición, la oración, y que podemos nosotros orar juntos el uno por el otro. Señor, te pedimos por todos los enfermos que hemos mencionado esta noche. Gracias, Señor, por el milagro que has hecho y que todavía estás haciendo en la familia de Zachary, Tony y James, Señor. Y qué bendición escuchar estas buenas noticias que ella puede hacer su terapia desde su casa. Qué bendición, Señor. Y yo sé que la familia está bien contenta, Señor, debido a eso. Señor, te pedimos por el servicio esta noche, lo que vamos a estudiar. Te pedimos por la campaña este sábado y por el servicio este domingo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a cantar el número 564. El número 564, Más allá del sol. Aunque esta vida no tengo riqueza, sé que allá la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, tengo hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles buena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, tengo hogar, más allá del sol. Número 557. Yo solo espero ese día.
Bueno, hermanos, gracias al Señor por estas canciones. Y esta canción es uno de los favoritos de nuestros suegros en Colombia. Esta noche otra vez estamos en Apocalipsis para arrancar o para comenzar con el mensaje esta noche, y vamos a comenzar con verso 1 otra vez en Apocalipsis capítulo número 4. Y la palabra de Dios dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hay algo que muchos se confunden acerca del segundo advenimiento. El segundo adviento de Cristo tiene dos partes. Hay el rapto y también hay la segunda venida de Cristo. Uno sucede antes de la tribulación y el otro sucede después de la tribulación. Yo sé que nosotros pasamos un buen tiempo estudiando acerca de la nación de Israel y la iglesia, pero pienso que es bueno por lo menos darles pues un bosquejo a algunas cosas que podemos escribir, que puede notar muy clara en la Biblia la diferencia entre la iglesia y la nación de Israel, porque el rapto pertenece a la iglesia y la segunda venida de Cristo pertenece a la nación de Israel. Entonces no podemos estudiar bien el rapto sin entender la diferencia. Hay varios versículos en Mateo capítulo 24, capítulo 25, en Lucas, que muchos llevan mal o interpretan mal en cuanto de la segunda venida de Cristo, y dicen que eso es el rapto. Y la razón por qué la iglesia pentecostés a veces se confunde mucho con la salvación es porque algunos versículos dicen que cuando no está vigilando a alguien, el Señor va a ir a rescatar a algunos y algunos se va a dejar atrás porque no estaba vigilando. Pero Él está hablando de algo completamente diferente allí. Él está hablando a la nación de Israel durante la tribulación. Y quiero que miramos esas cosas que son cosas distintas en cuanto de la nación de Israel y la iglesia. Número 1 es este. La nación de Israel fue fundada más o menos 1500 años antes que Cristo nació aquí en la tierra. Más que 1500 años antes de Cristo, la nación de Israel ya existía. La iglesia comenzó después de la muerte de Cristo. Recuerda que Cristo dijo: sobre esta roca edificaré futuro mi iglesia. Cuando dijo eso, no hubo iglesia en ese momento. Está hablando de lo que Él iba a hacer después de pagar el precio en la cruz. Eso es número 1. Número 2. La nación de Israel tiene que haber con uno y su primer nacimiento, o sea, su nacimiento físico. Alguien que nace en una familia que tiene la descendencia de Abraham es judío por su nacimiento físico.
Pero para ser parte de la iglesia está debido a su segundo nacimiento. Cristo dijo a Nicodemo, un judío, es necesario nacer de nuevo, y si no puede ver el reino de Dios. A Dios no le importa tanto su primer nacimiento, todos tienen eso. A Él le vale el segundo nacimiento. Solamente la iglesia tiene este nacimiento. Número 3. La nación de Israel es terrenal y la iglesia celestial. Déjenme explicar. Israel tenía un templo principal en Jerusalén. Israel tenía un ejército. Israel tenía un gobierno, un gobernante. La iglesia no tiene nada de esas cosas aquí en el mundo. Los que tratan de proponer eso no entienden la diferencia entre la nación de Israel y la iglesia. Por eso nosotros somos bautistas independientes. No hay un edificio en un lugar en este mundo que es la iglesia bautista fundamental, el capital de la iglesia bautista fundamental. No hay como presidencia, no hay gobernante, no hay nada de eso en cuanto de la iglesia. Solamente una sola cabeza. Y el resto miembros de este cuerpo de Cristo. Número 4. Israel en la Biblia se refiere como hebreos, judíos, la circuncisión, mi pueblo. Y lo que nosotros necesitamos entender es que un gentío, o cuando digo gentío, es una persona que no es judío, de cualquier raza, que no es de Israel, puede adaptar para sí las ordenanzas de los judíos. Puede decidir seguir las leyes de los judíos. Y la Biblia dice en Éxodo que esa persona sería como uno que nació como israelita, pero en realidad nunca podía ser un israelita de verdad, porque no tenía el nacimiento de los judíos. Podía ser proselito. Hay una palabra en la Biblia que se llama proselito. Eso es una persona extraña que sigue la ley de los judíos y los patriarcas. Sencillamente. Pero cualquier raza, en cualquier lugar en el mundo, puede ser parte de la iglesia. Los israelitas rechazaban a los samaritanos porque no eran de raza pura. Pero Efesios capítulo 2, verso 16, para mirar una escritura aquí, Efesios 2, 16, dice aquí, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y cuando uno estudia este capítulo, él estaba hablando de aquellos que estaban lejos, los gentiles, que no tenían la ley de Dios ni ninguna promesa de Dios, pero en Cristo ya tiene todo, y aún más mediante la cruz. Entonces, la diferencia entre Israel y la iglesia es que para ser un judío tiene que nacer así. Ya hemos hablado de eso, pero es imposible ser un judío sin ese nacimiento. Pero cualquier persona puede ser parte de la iglesia de Cristo si quiere. Mucho mejor así. Bueno,
Número 5. Las ceremonias religiosas incluían a todos los israelitas, o sea, a algunos que no vivían bien o aún no creían exactamente, todos observaban las mismas ceremonias, ordenanzas, ritos, podemos decir, de la nación de Israel y el judaísmo. Muchos dicen, lo vemos aquí en la iglesia católica. Muchos no van a la iglesia católica casi nunca, Navidad y Pascua, pero observan ciertas cosas porque dicen que somos de esta religión. Y así fueron los judíos. Pero la iglesia solamente consiste de creyentes verdaderos y excluye a cualquier persona que no es hijo de Dios. Nadie puede ser parte de la iglesia solamente por observar lo que la iglesia hace, lo que los hermanos hacen en la iglesia. Cualquier persona puede seguir esos ritos, pero no son parte de la iglesia por solamente observar las leyes o las cosas que la iglesia hace. Mira a 1 Corintios 1, 2. 1 Corintios 1, 2. Dice aquí a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Él está diciendo de cualquier lugar, los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos o nosotros, cualquier, pueden ser parte de la iglesia, pero los que no invocan el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar, no pueden ser parte de la iglesia. Número 6. El judaísmo fue una religión nacional dado por Dios con un lugar específico y ordenanzas específicas. Yo sé que yo ya mencioné eso, pero hay algo un poquito más que quiero hablar de eso. El judaísmo fue una religión, realmente la única religión en el mundo dado por Dios es el judaísmo. Dios no propone la religión, Él dio una religión a los hijos de Israel. Pero la Biblia nos dice en Romanos que la ley fue un maestro para guiarnos a Cristo. La ley nunca fue dado, los 10 mandamientos y todas las ordenanzas del Antiguo Testamento nunca fueron dados a la nación de Israel para salvarlos, sino para condenarlos, para demostrarles su necesidad de un Mesías que iba a venir un día y que ellos iban a esperar su venida como nosotros esperamos la venida de Cristo. Déjeme explicar. La iglesia no tiene esas cosas. No hay sacerdocio aquí en la tierra. Cualquier iglesia que quiere proponer un sacerdocio está siguiendo lo que Dios dio a la nación de Israel. El pastor, ustedes ya saben, él no es un sacerdote. No puedo poner esa camisa de revés tampoco. No soy sacerdote. No hay sacerdotes en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay niveles, no hay clase de persona. Hay Cristo y toda la iglesia está igual. Dios ha dado posiciones, Dios ha dado lugares de ministerio a ciertas personas, pero no hay diferencia entre el pastor y los miembros de la iglesia. Aún Dios puede usar a alguien de la iglesia, aún más que usa al pastor. Y esa es la cosa que muchos se han equivocado.
Porque hay personas que van a ciertas iglesias debido a las personas que van a esas iglesias. Hay iglesias donde toda la gente tiene posición o tiene poder en la comunidad o tiene plata. Y esas iglesias miran a los comunes que entran como tiene que ser una posición o alguien de renombre para ser parte de estas religiones. Y hermanos, yo no quiero nada que ver con eso. A mí no me gusta cuando alguien trata de ponerse en una luz más allá que los demás hermanos. No es bíblico. Cristo fue el siervo de los siervos. Nunca se exaltaba. Nunca. No hay sacerdocio. No hay un templo central, ya hemos hablado de eso. No hay clase de persona. No hay vestidura especial como los sacerdotes tenían. Si yo entraba con unas túnicas púrpuras, con toda esa cosa, ¿qué locura sería eso? Sí, vestimos con lo mejor que el Señor nos ha dado. Pero yo no tengo, todos van a ponerse vestido rojo mañana. No hacemos eso. Hay personas que hay iglesias que ponen camisetas con el logotipo de la iglesia. Está bien. Estoy hablando de lo que ustedes ya saben. Cuando prende el televisor, hay personas que piensan, debido a que la ley de los judíos, no la iglesia de Cristo. Amén. Otra cosa de anotar. Vayan conmigo a Isaías capítulo 62, verso 5. Isaías capítulo 62, verso 5. Tenemos varios pasajes, pero todo está en el libro de Isaías. Amén. Dice aquí, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aquí Dios está hablando a la nación de Israel, diciendo cómo el esposo se goza con la esposa. La nación de Israel fue conocida como la esposa de Jehová. Mira en Isaías capítulo 50, verso 1. Isaías capítulo 50, verso 1. Dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié, o quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he venido. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Jehová está diciendo, ella, la nación de Israel, fue infiel a mí, entonces yo dejaba a ella por un tiempo. Mira a Isaías capítulo 54, verso número 4. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Está hablando aquí como una viuda, como se había muerto su esposo, porque así estaba viviendo la nación de Israel, como si estuviera muerto Jehová. Seguimos leyendo. Verso número 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandone,
pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Podemos decir que la nación de Israel se conoce como la esposa de Jehová, pero hermanos, la esposa de Jehová, aunque fue redimida de Egipto, llegó de ser una mujer, una esposa infiel, que buscaba otros amantes, que buscaba otras cosas más que Jehová, que aún Dios dice, por un tiempo te abandoné. Y hermanos, para la iglesia, Cristo dijo, jamás te voy a abandonar, jamás te voy a desamparar. Y para nosotros es más como José y María, que cuando fueron prometidos de casarse, no se conocieron hasta que se había nacido el Cristo primeramente. O sea, la diferencia es que nosotros en un sentido somos la esposa de Cristo, porque realmente no hay otra palabra que se puede utilizar en la Biblia, pero es más como un prometido, virgen, pura, esperando a Cristo. Cristo nunca ha hablado de la iglesia de vergüenza, de maldad, de infidelidad, aunque nosotros sabemos que de vez en cuando eso sucede en nuestras vidas personales, pero como el cuerpo de Cristo, nunca. Nunca. Mira a 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Virgen pura a Cristo. Efesios 5:25. Un versículo que hemos leído mucho aquí, pero es bueno mirarlo una vez más. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Recuerda la palabra semejanza la semana pasada? Aquí vemos semejante, que es muy parecida, o sea, no hay nada con esta naturaleza vieja que se va a ver cuando Cristo se presenta con su esposa a sí mismo. Entonces hay una gran diferencia entre la nación de Israel y la iglesia. Y hemos visto algunas cosas. Ahora, vaya conmigo a Tito, capítulo 2, verso 13. Algunos libros adelante, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, capítulo 2, verso número 13. Dice aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él está hablando aquí del segundo adviento, pero en dos partes. La esperanza bienaventurada es el rapto. La manifestación gloriosa es la segunda venida, que sucede después de los 7 años de tribulación. Tengo 12 cosas aquí. Si termino, espero que sí, pero voy a tratar de hacerlos rapidito.
Pero son 12 diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Voy a darles algunos pasajes solamente para anotar. La primera cosa es eso. El rapto es cuando Cristo viene para recibir a su iglesia, con el propósito de recibir a su iglesia. La segunda venida es cuando Cristo viene con su iglesia. Hay un versículo, Colosenses 3:4. Colosenses 3:4 dice aquí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, número 2. El rapto es un evento que va a suceder en secreto, o sea, en privado, que el mundo no va a dar cuenta de lo que ha sucedido. La segunda venida sería un evento público, y puede anotar este versículo, Apocalipsis 1:7, cuando Juan dice, y todo ojo le verá. Gran diferencia, porque el rapto va a suceder y nadie va a saber qué había sucedido con algunos seres queridos, pero cuando Cristo viene corporalmente, todos van a saber que Él ha llegado. Número 3. El rapto es una reunión en el aire con Cristo y su iglesia. Y por una referencia, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Reunión en el aire. La segunda venida, Cristo va a descender a la tierra. Y puede anotar Zacarías capítulo 4, verso 1 a 4. Número 4. El rapto es cuando Cristo va a recoger a su iglesia a sí mismo. La segunda venida es cuando Cristo va a recoger a Israel por medio de sus ángeles. Y vamos a mirar este versículo juntos, porque ese es el pasaje donde yo estaba diciendo que muchos malinterpretan en Mateo capítulo 24, verso número 31. Mateo 24, verso número 31. El rapto, Cristo va a recoger la iglesia a sí mismo. La segunda venida, vamos a leer juntos San Mateo 24, verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Él no está hablando aquí de rapto, Él está hablando de la segunda venida. Los escogidos en la Biblia son la nación de Israel, no son la iglesia. Y vamos a hablar de eso más en el futuro, cuando estamos más entrando en el libro de Apocalipsis, pero no se menciona ningún ángel cuando Cristo viene por la iglesia. La voz de trompeta él mismo va a sonar. Aquí la voz de trompeta viene con los ángeles. Número 5. Con el rapto no hay señales para prepararse por ese evento.
Realmente Cristo nunca dijo a los discípulos, busca eso a la iglesia, mira que eso sucede, eso sucede, eso sucede. No, siempre decía, no estamos mirando los eventos, estamos mirando para Cristo mismo. Pero para la segunda venida hay muchos señales. En Mateo 24, 25 y también otros pasajes en la Biblia, Cristo hablaba con los discípulos cuando se está cambiando rojo el cielo, sabe que el otoño se acerca. Él dijo muchas cosas a los discípulos acerca de la segunda venida, no el rapto. Para el rapto debemos estar preparados porque realmente Cristo puede venir cualquier hora, cualquier día, cualquier momento. Bueno, número 6. En el rapto, la resurrección de todos los muertos en Cristo sucederá. Con la segunda venida no hay resurrección. Número 7. En el rapto, cuerpos serán transformados. En la segunda venida no habrá cambios físicos. Sí, Cristo va a levantar la maldición que está sobre la tierra, pero no menciona ningún cambio físico en la tierra. En el rapto, nuestros cuerpos serán transformados. Bueno, número 8. Y eso es algo interesante. El rapto se menciona en la palabra de Dios como la estrella de mañana. Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16. Mira que dice aquí, verso número 16 de Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, hay una estrella de lo que yo estaba escuchando que parece en el cielo por un tiempo, casi como brincando y ya se va. Pero para la segunda venida se menciona como el sol. Recuerda en Malaquías 4, verso número 1 a 2, puede anotar esos versículos. Tenemos un mensaje en capítulo 1 de Apocalipsis acerca del sol que va a llegar y todo ojo le verá. ¿Qué es la diferencia? Para poder ver la estrella de mañana, alguien tiene que estar buscando, mirando, observando bien para poder ver la estrella de mañana. Pero todos pueden ver el sol, aún los que no quieren ver el sol. Algunos después de pasar una noche muy larga haciendo quién sabe qué, y levanta el sol y comienza a entrar en la ventana de la casa y tratan de cerrar las persianas para esa luz no les molesta. Así es cuando Cristo viene. Algunos no van a querer verlo, pero Él viene de todos modos y todos van a ver a este sol. Bueno, número 9. Anota 1 Tesalonicenses 4, 18. El rapto es algo que trae consolación a la iglesia. Y para la segunda venida, mira conmigo en el libro de Amós. Amós en el Antiguo Testamento, Amós 5, 18. Es Oseas, Joel, Amós, capítulo 5, verso número 18. El rapto es una consolación, algo que trae paz al corazón del creyente. Pero mira lo que dice Amós, capítulo 5, verso número 18.
Y también la segunda venida en la Biblia se refiere como el día del Señor o el día de Jehová. Mira lo que dice el verso 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. O sea, el rapto es una consolación, un tiempo que nosotros pensamos, si las cosas marchan mal a veces, si los eventos que están sucediendo en el mundo, pero tenemos la esperanza que Cristo va a llegar por nosotros. Es una consolación saber que esta vida está temporal, pero el día de Jehová, la segunda venida, no es algo que trae consuelo, es algo que debe traer miedo. Porque allí van a ver lo que Dios va a hacer con sus enemigos cuando regresa a la tierra. Mucha diferencia entre esos dos eventos. Número 10. 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Número 10. El rapto será el rescate de la iglesia de la ira de Dios. Y puede anotar Apocalipsis 19, verso 15. Rescate de la ira, la segunda venida, es cuando Cristo va a derramar la ira sobre la tierra. Número 11. El rapto es cuando Cristo va a descender con voz alta. Y mira en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 1, verso número 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El rapto, voz alta. Segunda venida con los ángeles. Con sus ángeles. Número 12. El último. En el rapto, Cristo va a llevar a la iglesia y dejar a los pecadores que no son salvos. Ninguna persona que no conoce a Cristo va a ir en el rapto. Ninguna. En la segunda venida, Cristo va a llevar los pecadores. Cuando digo llevar a los pecadores, estoy hablando de la muerte de esos pecadores, los enemigos de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, verso 8. Es el clave de este pasaje. Pues para mí, uno de los claves de ese pasaje. Porque Cristo está hablando con los discípulos y ellos preguntan cuándo se va a acabar el mundo. Y Cristo comienza a enseñarles. Dice aquí, verso número 8, y todo esto son los señales que le da guerras, rumores de guerras. En verso 6, pero dice, y todo esto será principio de dolores, o podemos decir tribulación.
entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos dicen que está hablando aquí, si pueden pasar todas esas tribulaciones, será salvo. Pero es una salvación por obras. La palabra dice perseverar, o sea, los que no mueren son salvos. Su vida será salvo, no es su alma. Seguimos leyendo. Y será predicado este evangelio del reino de los cielos, un reino terrenal, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, la abominación desoladora va a suceder en Jerusalén. Verso 16. Entonces, los que estén en ¿dónde? En Judía. No en América, no en Rusia, no en esos lugares. Dice aquí, huyen a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas o embarazo en aquel día, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Mira, todo eso es la nación de Israel, todo. Verso número 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Del alma no, de vida física, mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La nación de Israel. Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, la segunda venida. Ahora, sube un poquito más adelante en este capítulo a verso número 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida. No el rapto, la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No en el rapto, en la muerte. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Mira, entonces estarán, aquí utilizan mucho este pasaje para el rapto. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nada de eso está hablando de el rapto. Está hablando de algunos que van a sobrevivir y algunos que no. En el rapto, Dios va a llevar a toda la iglesia completa y va a dejar atrás a los pecadores. En la segunda venida de Cristo, Él va a llevar en muerte, en juicio a los pecadores y dejar la iglesia, porque nosotros vamos a reinar con Cristo por 1000 años aquí en la tierra. Entonces podemos ver una gran diferencia entre la segunda venida, que es terrenal, física, pública, y el rapto de la iglesia. Y la bendición de todo eso es no vamos a estar durante la tribulación, vamos a llegar con Cristo en caballos, la Biblia dice. Y gracias al Señor por eso. No estamos esperando la ira. No hay ira sobre el creyente. La ira ya ha pasado porque fue puesto sobre Cristo cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad de predicar. Gracias por este estudio, Señor, por las cosas que hemos aprendido. Señor, sabemos que necesitamos al Espíritu Santo para poder interpretar bien la palabra de Dios. Hay que mirar el contexto, hay que leer cada palabra cuidadosamente porque cada palabra tiene sentido, Señor. Cada palabra tiene sentido y, Señor, gracias por lo que podemos aprender esta noche. Más que todo, Señor, que estamos esperando tu venida para rescatarnos de este mundo, Señor. Los que van a quedar atrás van a ver la ira de Dios, van a tener que sufrir el juicio. Pero, Señor, el juicio nuestro cayó sobre Cristo. No tenemos que pasar el juicio de Dios. Gracias al Señor por eso. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada persona aquí presente esta noche. Señor, algunos de pronto están escuchando y no están preparados para la venida de Cristo en el rapto, en las nubes. Están buscando señales, cosas que están acercando, cuando en realidad no hay nada que puede detener el rapto de la iglesia, sino que cuando el Padre dice al Hijo, vaya para su iglesia. Señor, qué bendición. Ayúdanos, Señor, porque hay muchos no están preparados, no están dispuestos, no están listos y van a quedar atrás, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos esta noche por prestar atención a la palabra de Dios. Es una bendición poder estudiar la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos enseña. Sabemos que la palabra de Dios tiene las respuestas, el hombre no los tiene. Y si alguien está en contra con su doctrina de lo que la palabra de Dios enseña, tenemos que poner la autoridad en este libro. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.